Esta historia empieza presentándonos a Jake Sully, un veterano paralítico en un mundo futurista que sobrevive a duras penas con su pensión y al no contar con suficiente dinero, no puede operarse la columna para volver a caminar. Jake pasa sus días en una casa vieja y descuidada. Por la noche pasa sus horas en los bares donde, a pesar de su discapacidad, tiene el valor suficiente para defender a mujeres maltratadas, aunque al final termina siendo tratado como basura. Esa noche, luego de ser expulsado del bar, recibe la visita de dos hombres de la empresa RDA, quienes lo llevan a reconocer un cadáver que resulta ser su hermano, recién asesinado durante un robo. Pero la conversación no termina allí, pues enseguida estos hombres le explican que su hermano formaba parte de un programa en otro mundo y que, si quiere, puede integrarse a este proyecto ya que posee el mismo genoma que su hermano. Por ello, mientras su hermano es cremado, escucha que el sueldo es demasiado bueno, por lo que Jake acepta, con la esperanza de recuperar sus piernas. Tras esto, nuestro protagonista despierta y sale de una cámara de criogenización luego de haber estado dormido casi 6 años, mientras era transportado junto a otras personas hacia el planeta Pandora, un mundo fantástico capaz de albergar vida. Mediante transbordadores, Jake y los demás entran en la atmósfera y vemos que deben llevar exomáscaras puestas para no desmayarse al aterrizar, ya que la atmósfera y el aire son más densos que en la Tierra. Una vez abajo y dentro de la base, el coronel Miles Quaritch procede a darles el discurso de bienvenida a los nuevos reclutas. Así les explica que más allá de la cerca, cada ser vivo de Pandora querrá asesinarlos, ya que existe una población de indígenas llamados Na'vi, que usan flechas impregnadas con neurotoxinas que detienen el corazón en un minuto. Los huesos de los Na'vi están reforzados de forma natural con fibra de carbono, por lo que son difíciles de matar. Una vez que la inducción al mundo de Pandora termina, Jake conoce al Dr. Norm Spellman, un antiguo amigo de su hermano. Este le explica que su trabajo será manejar a control remoto unos cuerpos llamados Avatar, creados a partir de ADN humano y Na'vi, siendo estos una mezcla. También conoce al Dr. Max Patel, quien le muestra cuál será su avatar, aunque lo hubiera reconocido de todas formas, pues es idéntico a su hermano. Como parte de su labor, Jake comienza a documentar su día a día para los registros, con el objetivo de encontrar mejoras para el programa Avatar. Luego, Max le presenta a la doctora Grace Augustine, quien muestra su desagrado al ver que reemplazaron a su hermano por él, pues lo considera un inútil al no ser científico como su hermano. Al ver esto, la doctora lo primero que hace es ir a pedirle a su superior, Parker Selfridge, que reemplace a Jake, pero este le deja en claro que Jake es el indicado por ser un soldado, pues le recuerda que están allí por el unobtainium, un mineral que se vende en 20.000 millones al kilo. Además, le aclara que si ella no consigue un tratado de paz, estallará una guerra donde serán necesarios muchos más soldados, ya que por ahora planean entrar en paz con los Na'vi, pero si ellos se resisten, entrarán por la fuerza para extraer el mineral valioso. Sin más opciones, Grace procede a realizar el enlace de los avatares con Norm y Jake. Momentos después, nuestro protagonista despierta en el cuerpo del avatar. Lo primero que hace, al notar que puede ponerse de pie, es desobedecer las órdenes de los doctores para salir a correr, y para sorpresa de todos, es tan rápido que ni Norm, alguien con experiencia, puede alcanzarlo. Cuando por fin se detiene, observa que Grace también está allí como avatar. Además, se muestra impresionada por su notable desempeño. Esa noche, luego de que los avatares se preparan para dormir en su campamento, vemos que Jake despierta de la cámara de enlace. Tras esto, conoce a sus otros compañeros. Allí, Trudy le explica que lo necesita como artillero y luego lo lleva con el coronel. Este lo felicita por su historial de combate y por el valor de estar allí. Además, procede a asignarle una misión extraoficial, pues le ordena que aproveche su trabajo con Grace para conocer las debilidades de los nativos e informárselas. A cambio, le promete devolverle el uso de sus piernas una vez que regrese a la Tierra. Al escuchar esto, Jake acepta convertirse en un doble agente. Más tarde, ya nuevamente como avatar, él junto a Norm y Grace son llevados a los territorios pertenecientes a los nativos. Allí comienzan a adentrarse poco a poco a pie, pero Jake no puede evitar ponerse en alerta al ver por primera vez a los animales, y debe ser Grace quien lo tranquilice antes de que arruine la misión. Pronto llegan a lo que en el pasado fue una escuela donde acudían las crías de los Na'vi. Tras esto, mientras Grace y Norm analizan las raíces de un árbol, Jake se aleja guiado por su curiosidad hacia una planta y, sin darse cuenta, alerta a una especie de rinoceronte, pero al ver que el animal está dispuesto a atacar, Jake avanza. La criatura comienza a retroceder, pero enseguida vemos que se debe a la llegada de un depredador. Este no lo duda y comienza a perseguirlo hasta acorralarlo entre las raíces de un árbol, desde donde Jake dispara todo su arsenal sin causarle daño. Y ahora, ya sin su arma, solo le queda seguir corriendo, y para salvarse salta por una cascada. Así consigue tiempo para fabricar una lanza con la que protegerse mientras busca el camino de regreso, sin darse cuenta de que está siendo observado por una Na'vi llamada Neytiri, quien planea asesinarlo con su arco hasta que cambia de opinión al ver
ver cómo una semilla sagrada se posa sobre su flecha. Mientras tanto, vemos que, al no poder encontrarlo, Grace y los suyos deben regresar a la base. Así llega la noche y, utilizando su conocimiento e ingenio, Jake logra hacer una antorcha con la que intenta alejar a los animales que lo acechan, pero al notar que no retroceden, comienza a luchar. Logra matar a algunos, pero sabe que no sobrevivirá esa noche. Sin embargo, todo cambia cuando de repente aparece Neytiri para salvarlo, pues ella sí logra espantarlos. Ya a salvo, lo primero que hace es apagar la antorcha, ya que era lo que atraía a los animales. Además, sacrifica al animal que dejó herido con su flecha para que no sufra más. Jake intenta darle las gracias, pero enseguida ella, con un perfecto español, le deja claro que esas muertes no eran necesarias y que lo salvó porque reconoció su valor. Al escuchar esto, Jake le pide que le enseñe a ser como ella, y aunque Neytiri no está de acuerdo cuando las semillas regresan y se posan sobre él, cambia de opinión y decide llevarlo a su aldea. Pero antes de llegar, es interceptado por Navi liderados por Tsutei, quien quiere matarlo, aunque se salva gracias a que Neytiri dice haber visto una señal en él. Entonces Tsutei acepta y ordena que lo lleven a su hogar, donde de inmediato llama la atención de los Navi. Allí es presentado ante el jefe de la tribu y padre de Neytiri, llamado Eitukan, y su madre, la sacerdotisa de su dios Eywa, llamada Moat. Moat procede a interrogarlo mientras prueba su sangre. Jake le dice que está allí para aprender, y aunque ella le explica que ya se intentó en el pasado, los seres que han llegado a ese mundo siempre han fracasado en dominarlo. Además, los humanos se aferraban demasiado a sus conocimientos científicos. Al escuchar esto, Jake deja en claro que eso no será un problema, pues no es un científico sino un guerrero. Son esas palabras las que convencen a Eitukan, ya que nunca lo intentaron con un guerrero humano, por lo que planea aprender de él. Así Neytiri recibe la orden de ser quien le enseñe sus costumbres. Tras esto, Jake es llevado a un círculo de oración donde todos comen juntos al mismo tiempo. Ya con el estómago lleno, procede a dormir en una hamaca orgánica formada por el árbol que funciona como su aldea, y enseguida despierta en la base, donde Grace y los demás lo esperan. Ya consciente, les revela a ella y al coronel que logró infiltrarse con los Navi. Al enterarse, Parker le ordena personalmente que averigüe qué quieren a cambio de entregar los terrenos donde se asienta su aldea, pues se trata de un enorme depósito de unobtainium de un radio de 200 kilómetros, y le advierte que, si en 3 meses no los convence de mudarse, el coronel los asesinará para obligarlos. Más tarde, luego de darle información a Grace sobre a quienes conoció, ella comprende que Neytiri fue su mejor estudiante. Enseguida entra en la cámara de conexión y vemos que regresa con Neytiri, quien procede a enseñarle cómo montar criaturas similares a caballos mediante el órgano de conexión que llevan en el cabello, aunque su primer intento fracasa y recibe las burlas de Tsutei. Al día siguiente, cuando regresa a la base, mientras le informa al coronel sobre la aldea sin darse cuenta, es descubierto por Max. Más tarde, Grace le revela que ha decidido trasladar su laboratorio para evitar ser molestados por los ejecutivos. Así vemos cómo se adentran en la niebla hasta llegar a las montañas flotantes de Pandora, donde los radares no funcionan. Luego de acomodarse en lo que será su nuevo hogar, Jake regresa a la aldea, donde Neytiri lo lleva a recorrer las ramas del árbol para enseñarle sobre los Ikran, una especie de caballo alado. Allí, mientras le muestra su Ikran, le explica que una vez que hacen conexión con un Navi, lo hacen de por vida. Así pasan 2 días, y Jake continúa aprendiendo cada vez más, desde el idioma hasta cómo usar un arco, cómo moverse por el árbol, cabalgar, rastrear y cazar respetando y sintiendo la naturaleza, como cuando asiste a un funeral que alimentará las raíces del árbol. Pero claro, tanto tiempo juntos hace que ambos sientan algo más que solo un vínculo de maestra y alumno. Gracias a todos sus avances, Jake convence a Moat de permitir que Grace también entre a la aldea, y vemos que aprovecha su tiempo para interactuar con los niños Navi como lo hacía en el pasado. Un día, luego de trabajar, cuando Grace y él están a solas, Jake hace que le hable sobre la escuela. Así, ella le revela que en el pasado la hermana de Neytiri, llamada Silwanin, dejó de asistir a la escuela y que un día, junto a un grupo de jóvenes cazadores, destruyeron una excavadora, lo que provocó que el ejército los persiguiera hasta la escuela, donde los asesinaron. Desde ese día nunca regresaron, lo que le destrozó el alma, pues había pasado 10 años allí enseñando e incluso la llamaban Sanok, que en lengua Navi significaba madre. De nuevo, en sus clases vemos que Jake logra cazar a un animal con todos los rituales incluidos, lo que lleva a Neytiri a decidir que está listo para el siguiente paso, que consiste en aprender a volar. Para ello, viaja junto a otros novatos hasta una zona de las montañas flotantes habitada por los Ikran.
Para ponerlo a prueba, Tsutei ordena que Jake sea el primero en avanzar hacia ellos. Pronto encuentra a uno que intenta matarlo, por lo que se lanza sobre él y lo amordaza para evitar que lo muerda, y aunque al principio casi muere al caer, logra levantarse y formar el vínculo. Para afianzarlo, realiza su primer vuelo, que tras algunos tropiezos resulta perfecto. Para celebrarlo, Neytiri vuela a su lado y le enseña los principios básicos. En uno de esos vuelos pasan por el árbol de las almas, su lugar más sagrado. Grace le menciona que le encantaría obtener algunas muestras, pues sabe que allí ocurre algo inexplicable a nivel biológico. Tras esto, Jake continúa creciendo como Navi, ya que vemos que en una de sus cacerías, donde incluso Tsutei fracasa y cae de su montura, Jake logra derribar a su presa desde el aire, superándolo. Sin embargo, momentos después, de repente él y Neytiri comienzan a ser perseguidos por un Ikran gigante que está a punto de devorarlo, de no ser porque escapan por una pared de lianas. Ya a salvo, Neytiri le explica que se trata de Toruk y que su abuelo logró montar uno, con el que unió a los clanes en tiempos de tristeza bajo el nombre de Toruk Makto. Así nuestro protagonista se vuelve cada vez más cercano a la cultura Na'vi. Exactamente, han pasado 3 meses desde que había llegado a Pandora, pero claro, Jake vuelve a reunirse con el coronel, quien le informa que ha conseguido la aprobación para su cirugía de columna y que ya puede regresar a la Tierra, pues con sus reportes ahora tiene la información necesaria para atacarlos. Sin embargo, Jake le menciona que pronto realizará su iniciación y obtendrá su confianza para convencerlos de reubicarse. El coronel acepta, pero le advierte que debe apresurarse, pues quiere convertirse en multimillonario. Tras esto, vemos que Jake realiza dicho ritual, donde es aceptado por Eitukan, Moat y el propio Tsutei, además de todos los Na'vi de la aldea, como uno de ellos. Esa noche, Neytiri decide llevarlo a los árboles de las voces, donde le muestra que, al conectarse con sus ramas, puede escuchar a sus ancestros, ya que ese lugar es utilizado para las plegarias. Dicho esto, Neytiri le menciona que ahora puede elegir a una mujer para él, incluso le recomienda a una de las más ricas de la aldea, pero de inmediato Jake le deja en claro que la única que realmente quiere es a ella. Al ver que es correspondido, proceden a unirse con sus órganos conectores y compartir varias caricias bajo los árboles. Pero no hay tiempo para el amor, pues más tarde, luego de semejante encuentro, Jake se prepara para regresar. Allí, Neytiri despierta al ver que las excavadoras están presentes e intenta despertarlo, pero el avatar no está conectado y debe arrastrarlo para evitar que sea triturado, mientras las excavadoras arrasan con los árboles. Cuando por fin Jake se conecta, descubre todo lo que estaba ocurriendo e intenta detener las excavadoras, pero las armas de fuego lo obligan a retroceder. Al revisar las grabaciones, el coronel lo reconoce de inmediato. Al mismo tiempo, Eitukan ordena atacar y para ello le da el liderazgo de sus guerreros a Tsutei. Grace intenta calmarlos, pero no tiene voz al ser parte de los humanos. Justo entonces llega Jake y les pide lo mismo. Al verlos juntos, Tsutei comprende que Neytiri y él se aparearon, pero se resigna cuando descubre que todo ocurrió bajo los designios de Eywa. Jake vuelve a pedirle que se detenga, lo que provoca que sea atacado por Tsutei, pero Jake es mejor luchador y lo derriba para poder hablar y está a punto de contarle la verdad, pero justo en ese momento Grace y él pierden la conexión, pues el coronel acaba de llegar a su laboratorio para romper el enlace. Tsutei comprende que el avatar es un cuerpo falso y está a punto de degollarlo, pero Neytiri llega a tiempo para protegerlo. En la base, Grace intenta explicarle a Parker que los árboles de las voces que destruyeron son sagrados porque están conectados por sus raíces con todos los demás árboles de Pandora, como si se tratara de un cerebro humano, y que su información está al alcance de los Na'vi, y si quieren que compartan todo lo que poseen, primero deben comprenderlos. Sin embargo, Parker cree que solo está exagerando. Enseguida, el coronel procede a mostrarle los registros de Jake, donde este menciona que los Na'vi nunca aceptarían dejar su aldea porque no quieren nada de los humanos. Esa noche, Tsutei junto a los suyos destruyen las excavadoras y asesinan a los soldados que las protegían. Al ver esto, el coronel convence a Parker de iniciar una guerra. Cuando se entera, Grace y Jake convencen a Parker de darles una última oportunidad. Así, ambos regresan a la aldea para advertirles sobre la guerra y para que les crean, deciden contarles la verdad sobre su misión. Y aunque Jake intenta explicarles que está de su lado, Neytiri lo rechaza y Eitukan ordena apresarlos, pues continuarán con la guerra. Cuando las naves llegan a la aldea, a pesar de las súplicas de Jake para que escapen, los Na'vi no retroceden. El coronel primero arroja granadas de humo, pero al ver que los Na'vi responden con flechas, continúa con misiles. Ante esto, Eitukan ordena por fin alejarse, pues el lugar está en llamas. Moat se apiada de Grace y Jake los libera y le pide que si en verdad está de su lado, lo demuestre. Momentos después, el coronel ordena lanzar el arsenal pesado contra las columnas del árbol. Justo ahí, el corazón de Trudy se apiada de los Na'vi y decide retirarse. Cuando el fuego se
detiene, los Na'vi son testigos de cómo su árbol se desploma ante sus ojos. Pasado el peligro, Neytiri encuentra a su padre agonizando, quien con su último aliento le pide que saque a su clan de allí. En ese momento llega Jake, pero ella vuelve a rechazarlo por traidor, ordenándole que se marche esta vez para siempre. Como han fracasado, Parker ordena que sean desconectados. El avatar de Jake es abandonado, pero el de Grace no, pues no es considerada una traidora. Los traidores no duran mucho en prisión, ya que Trudy y Max llegan para liberarlos. Con su ayuda logran salir de la base en una nave, pero el coronel lo ve todo sin poder hacer nada para impedirlo, y aunque ordena disparar, nuestros protagonistas escapan. Sin embargo, Grace estaba herida. Para no ser rastreados, trasladan el laboratorio a los alrededores del árbol de las almas de Eywa, y es hacia este árbol donde acuden los Na'vi para resguardarse. Jake se conecta nuevamente, pero sabe que ahora está exiliado del clan, y no le permitirán acercarse, así que para tener una oportunidad de ser escuchado, decide lanzarse sobre Toruk. Esta bestia voladora es incapaz de ser domada, ya que para los Na'vi, quien la monte será el elegido, el guerrero dragón, capaz de unir a todos los clanes en uno solo. Y vemos que Jake, al lanzarse sobre ella, tiene éxito, pues llega sobre su lomo hasta la aldea, cuyos habitantes solo pueden rendirse ante él, ya que ahora es el Toruk Magto. Así es como Neytiri lo perdona, y cuando pide ayuda a Tsutey, quien ahora se ha convertido en el nuevo líder, este también lo acepta. Como muestra de ello, los Na'vi acceden a ayudar a Grace, y vemos que es llevada bajo el árbol sagrado de Eywa junto a su avatar, pues planean trasladar su mente a su cuerpo Na'vi. El ritual comienza y las raíces entran en contacto con Grace, pero al encontrarse demasiado débil, no logra completar el traslado y muere momentos después. Tras esto, Jake procede a hablarle a todos y les pide que vuelvan a los otros clanes para decirles que Toruk Magto los necesita para defender Pandora. Dicho esto, vemos que parten hacia los cuatro vientos y, uno a uno, reclutan a los demás clanes, desde el de los caballos de las llanuras hasta los de los Ikran del Mar del Este. Pronto, un ejército completo de Na'vi se reúne. Esto no pasa desapercibido para el coronel, quien de inmediato alista a sus hombres para enfrentarlos y les ordena como objetivo destruir el árbol de las almas de Eywa. Gracias a Max, que aún permanece en la base, Jake y los suyos están al tanto de todo. Esa noche, antes de la batalla, Jake decide conectarse al árbol para pedirle a Eywa que vea en la memoria de Grace, y así comprende que si no matan al coronel, Pandora será devastada como la tierra, donde los árboles casi están extintos. En ese momento llega Neytiri y, al verlo, le menciona que su diosa no participa en las guerras, ya que solo mantiene el equilibrio. Al día siguiente, la totalidad de las naves despega con el coronel al mando. Cuando están cerca, despliegan su equipo terrestre conformado por soldados a pie y en armaduras robóticas. Sin embargo, cuando se internan lo suficiente en el área que bloquea la señal, los Na'vi comienzan a avanzar. Desde el aire, Jake utiliza la fuerza de Toruk para estrellar las naves contra las montañas y entre sí, mientras Tsutey emplea sus flechas que desde lo alto logran atravesar el cristal de las naves. En tierra, vemos que Norm avanza junto a los jinetes contra las armaduras, pero a pesar de su valentía, el arsenal humano pronto los obliga a retroceder. Al mismo tiempo, en el aire, el coronel descubre que Jake es quien monta a Toruk, por lo que fija el curso de su nave exclusivamente contra él y está a punto de atraparlo, pero justo llega Trudy para enfrentarlo, aunque la diferencia de poder es evidente, y tras un intercambio de ataques debe retroceder. El coronel no la perdona y termina destruyéndola por completo. A continuación, el Ikran de Neytiri resulta herido, provocando su caída, y no solo ella, pues vemos que Tsutey se infiltra en una nave, asesinando a varios soldados, pero al final también es herido y termina cayendo al bosque. Norm, que aún resistía con su ametralladora, también resulta herido y para no morir debe desconectarse de su avatar. Todo indica que han sido derrotados, pero aún así, a pesar de estar rodeada y desobedeciendo las órdenes de Jake, Neytiri está dispuesta a seguir atacando, aunque eso signifique su muerte. Justo entonces, de manera repentina, el campo de batalla es invadido por los animales, que proceden a atacar a los soldados en tierra. Aparecen criaturas similares a rinocerontes, incluso grandes depredadores, y en el cielo llegan más Ikran sin jinetes, lo que significa que Eywa escuchó las plegarias de Jake. Al ver que casi todas sus naves han sido derribadas, el coronel avanza hacia el árbol y está a punto de lanzar las bombas. Pero justo ahí aparece Jake, quien tras eliminar a los artilleros detiene el lanzamiento usando una granada en los motores, provocando que la nave bombardera se estrelle. Sin embargo, no se detiene ahí, pues avanza sobre la nave del coronel y aunque este intenta desestabilizarlo, Jake logra destruirla usando su propio misil. Nuestro protagonista sobrevive a la caída aplicando lo que Neytiri le enseñó, mientras que el coronel sobrevive al ingresar a la armadura a tiempo antes de la explosión. Con ella llega rápidamente al laboratorio, dispuesto a destruirlo con Jake dentro.
Sin embargo, justo aparece Neytiri montada sobre el depredador. La batalla comienza y gracias a la poderosa mandíbula del animal, el coronel pierde su arma de fuego, pero aún conserva un cuchillo, con el cual logra matar al depredador, atrapando a Neytiri bajo su cuerpo. Al lugar llega Jake, quien combate usando el arma desprendida del coronel y al saber que la armadura es demasiado resistente decide romper el vidrio que lo protege del aire de Pandora. Sin embargo, el coronel está preparado, pues utiliza una máscara de oxígeno y lo deja atrás para avanzar hacia el laboratorio. Aunque no encuentra la cámara de conexión, sí rompe la barrera que lo protegía del aire tóxico, provocando que Jake empiece a perder el control de su avatar. Con el poco aire que le queda, Jake debe concentrarse lo suficiente para regresar. Todo apunta a que es demasiado tarde, pues el coronel lo tiene a su alcance, listo para degollarlo. Pero justo entonces, Neytiri logra liberarse y le clava sus últimas flechas, matándolo finalmente. La conexión de Jake se rompe y con el escaso aire restante se arrastra hacia la máscara de oxígeno, pero se desploma antes de ponérsela. Las alarmas alertan a Neytiri, quien acude de inmediato a su verdadero cuerpo para colocarle la máscara y evitar que muera. Tras esto, los sobrevivientes se reúnen alrededor de Tsu-Tei, quien con sus últimas fuerzas decide entregarle el liderazgo del clan a Jake y, como dicta la tradición, le pide que lo mate, aunque Tsu-Tei deja en claro que está en paz, pues luchó al lado de Toruk Makto, a quien considera un verdadero hermano. Dicho esto, Jake cumple su deseo y le arrebata la vida. Más tarde, los Na'vi invaden la base humana y obligan a los humanos a abordar sus naves de regreso a la Tierra. Sin embargo, quienes lucharon a su lado reciben permiso para quedarse. Esa noche, tras grabar su último registro, Jake asiste a la celebración que los Na'vi organizaron en su honor, donde realizan el ritual de transferencia de su mente a su avatar, logrando que Jake esté por fin completamente allí, concluyendo así la primera parte de Avatar.